Dios les bendiga, mis amados. Vamos a estudiar nuevamente el libro de Levítico y empezamos a ver el significado de los holocaustos. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. Señor, en el nombre de Jesús, nos encomendamos delante de ti y te pedimos sabiduría de lo alto para poder entender tu precioso sacrificio en la cruz del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bueno, hablar de los holocaustos es muy extenso. Hablar de los sacrificios. Le decía yo la semana pasada que todos estos sacrificios apuntan a Jesús. Lucas capítulo 24, ahí dice el Señor Jesús en el versículo 44, dice, todo lo que escribió Moisés acerca de mí en la ley. Y esos 5 libros de la ley son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Levítico no está exento de que en él se habla de Jesús. Entonces, le expliqué muy escuetamente la semana pasada cuál era el proceso del holocausto. Decidí hacerlo esta vez así, a lo mejor por eso no hubo como mucho interés en el estudio, tal vez por no verme o no sé, porque yo me doy cuenta en los videos cuántas personas pudieron ver la reproducción, la grabación, y realmente fueron muy pocas. Sin embargo, yo voy a seguir enseñándolo, aunque sea solo uno el que escuche. ¿Sabe qué? Que más han sido personas de afuera, como está público mi perfil. Han habido personas que se han acercado y han visto los mensajes. Pero, le repito, aunque usted no los vea, yo voy a seguir dándolos y como sea, ahí quedarán como un legado para futuras generaciones o para personas que en realidad se interesen en estas cosas tan maravillosas de la palabra. Para muchos, Levítico es un libro aburrido, para mí es apasionante. Y con esa misma pasión, aunque sea solo uno el que me esté viendo, con esa misma pasión lo seguiré enseñando. El holocausto apunta absolutamente al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Amén. Todas las ofrendas que se ofrecían, las ofrendas que eran ofrecidas como expiación, representan la ofrenda que Jesús hizo, única, ya no hay más sacrificio por el pecado, porque Cristo murió una sola vez, según dice la palabra. Y estas ofrendas de primicias, estas ofrendas de expiación por el pecado, estas ofrendas de paz, estas ofrendas por la culpa, todo el paquete fue encerrado en Cristo Jesús. Él cubrió todos los pecados. Él cubrió todas las necesidades del ser humano. Él cubrió absolutamente el 100% de todo lo que el humano necesita, de lo que nosotros necesitábamos para ser salvos. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, como explicábamos en el tabernáculo, o en la enseñanza sobre el tabernáculo, el altar de bronce, el altar del holocausto, representa a la cruz. Representa nada más y nada menos que ese momento en que Jesús sube al monte Gólgota, al monte de la calavera, al monte Calvario también se le llama, y se le llama el monte Calvario porque ahí fue donde Jesús sufrió su calvario, pero el verdadero nombre del monte es el monte Gólgota. Yo le he explicado que el Gólgota es el mismo monte de los olivos, pero visto en la parte de atrás, ¿verdad? La parte de enfrente del monte de los olivos era un jardín. Ahí se encontraba el jardín de Getsemaní y era un lugar precioso, es un lugar precioso. Pero la parte posterior, la parte trasera del monte, tiene una forma de calavera
Y esto representa definitivamente, mis amados hermanos, el sacrificio de Jesús. El momento en que Él sube a ese monte y es crucificado en la cruz del Calvario, es la representación neta y total del sacrificio de Cristo allí en ese momento. Entonces, empecemos a analizar paso por paso, mis amados, el proceso del holocausto. Levítico capítulo 1, en el nombre de Jesús, que el Señor Jesús abra nuestro entendimiento. Levítico 1:3 le leía la semana pasada, pero lo vuelvo a recalcar. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, recuerdan que eran 4 tipos de ofrendas. El vacuno, ¿se acuerda? Luego el ovejuno, luego las aves, ¿correcto? Y número 4, la ofrenda de flor de harina. Las 4 cosas representan a Jesucristo, pero ahorita veamos el vacuno. La ofrenda vacuna debería de ser, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Note bien, por favor, yo veo a Jesús por todos lados en el libro de Levítico. Usted lo va a ver conforme vayamos en el estudio. Hermanos, en el estudio del tabernáculo, ¿quién es la puerta? El único medio de acceso a la presencia de Dios es Jesús. Y allí mismo en la puerta, oh, qué glorioso es esto, allí mismo en esa misma puerta del tabernáculo era puesto el animal que iba a ser sacrificado. Él hizo todo por nosotros, pues, prácticamente. Él se convierte en la puerta porque Él dijo, yo soy la puerta. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. ¿Verdad que sí? Entonces, en la misma puerta, que es el mismo, ahí también era depositado, era dejado el animal que iba a ser sacrificado para la expiación por el pecado. Y luego dice, de su voluntad. Mire, ¿sabe por qué el Señor Jesús es la ofrenda perfecta, hermano? Porque el Señor Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo pongo mi vida. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Jesús dijo, a mí nadie me obliga a subir a esa montaña de la calavera. A mí nadie me obliga a morir. Yo voy a ofrecer mi vida con mi propia voluntad. Por eso dice, hermanos amados, aunque esto aplica también para el ovejuno, ¿verdad? Pero dice que como cordero no abrió su boca, hermano. De una manera obediente, voluntariamente, subió a la cruz del Calvario. Yo veo a Jesús ahí. Yo solamente se lo estoy explicando, mis amados hermanos, ¿verdad? Pero honestamente esto es maravilloso. Yo veo una obra preciosa y maravillosa de Jesús. Sin mancha. Dios mío, hermanos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice que en su boca no fue hallado engaño, ¿verdad? Porque Él fue perfecto en todos sus caminos. En Él no fue encontrado pecado, hermanos. Aunque el enemigo le quiso manchar, el enemigo lo quiso destruir, el enemigo lo quiso deshacer, porque dice la Escritura que Él fue tentado en todo. Y si la Escritura dice que fue tentado en todo, es porque fue todo, hermano, todo. Mencione usted en su propia mente una tentación que usted haya tenido. Esa tentación también la tuvo Él, porque Él fue tentado en todo. Diga conmigo, en todo. Sin embargo, llegó a la puerta. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? A la puerta, al momento del examen final y decir, ¿será este apropiado para ser sacrificado por usted y por mí? Pasó la prueba y dijo, este animal no tiene defecto alguno. Un día de esto le voy a mostrar unos videos, o búsquelos usted en YouTube. La forma en que examinaban un animal de estos para probar que no tenía defecto. Esto
esto es maravilloso. A Jesús lo examinaron de la cabeza hasta los pies y en ninguna parte de su cuerpo fue encontrado defecto alguno. ¿Cuántos adoran a Jesús, hermano? Esto es maravilloso. Entonces, debía ser sin defecto a la vista del hombre, pero también a la vista del Padre. ¿Por qué? Porque la ofrenda era dirigida al Señor y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. Recuerde que el holocausto es el animal, ¿verdad? El holocausto es el animal. Y dice, y será aceptado. La única ofrenda posible, aceptada para bien de nuestra vida espiritual, para salvación de nuestra alma, es el Cordero del Señor, que en este caso está siendo representado a un animal vacuno. Amados hermanos, esto es realmente maravilloso. Déjeme aquí buscar alguna información que a mí me encantó demasiado, porque sinceramente la obra de Jesús es maravillosa. Yo tengo acá una plaquita en donde hace algunos años yo escribí esto, ¿verdad? Si era animal vacuno, recuerde que era un becerro si era macho de 1 año. Después le voy a explicar cuándo era macho de 1 año y cuándo ya podía ser madurito, un buey, ¿verdad? Pero si era becerro, que es el animal más jovencito de los vacunos, de los vacunos, o buey, ya un animal más adulto, si era él, hermanos, en el aspecto, yo le dije que veo 4 aspectos de Cristo Jesús en estos 4 animales, o en estas 4 ofrendas, disculpe, porque son, repito, vacuno, ovejuno, ave y tierra, ¿verdad? Porque es el fruto del trigo que proviene de la tierra. Alabemos al Señor. Entonces, veamos algunos pasajes. Por ejemplo, Salmo 51, 19. Tengo acá yo una referencia con respecto a la representación de lo que es un animal vacuno. Salmo número 51 y versículo 19. Yo puse este pasaje acá, que se lo comparto. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ahora, ¿cuándo? Porque aquí dice el salmista, entonces. Quiere decir que esto es consecuencia de. ¿Cuál es la consecuencia? Versículo 17. Los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado. Y aquí yo veo a Jesús. Espero que usted entienda esto. Aquí se ve a Jesús. Espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces, ¿a quién ve usted ahí? Un sacrificio con un espíritu quebrantado y asimismo un corazón contrito y humillado. El que lo pudo hacer fue Cristo Jesús, mis amados hermanos. El que pudo hacer esa obra maravillosa, el que pudo hacer esa obra bendita a través del sacrificio perfecto, porque Él es el único sacrificio perfecto, es el Señor. Ahora, ¿qué simbolizan los bueyes o los becerros? Me refiero al animal vacuno. Mire usted qué maravilloso es esto.
Por eso es que le digo que esto apunta a Jesús. 144 de los Salmos, o Salmo número 144. Versículo 14. Da una referencia a lo que es un animal vacuno. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. Bueno, la parte A, la segunda parte tiene que ver con otro contexto. Lo que habla acá es de la fortaleza del animal vacuno. La fortaleza que tiene el animal vacuno, hermanos queridos. Eso es maravilloso. Su labor en la obra, su labor en la obra. Esto produjo que Jesús fuese un olor grato para el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo Jesús? Entonces, veamos otro detalle, hermano. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 19. No agarro la escritura porque aquí ya lo tengo anotado en mi computadora. Dice que nosotros fuimos salvos, ¿verdad? Ese es el contexto. Con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha ni contaminación. ¿Cuántos saben entonces que el Cordero de Dios, que el Señor, que en este caso está representado a un becerro o a un buey, hermanos, en cuanto a la ofrenda, sin mancha, sin defecto, el único que pudo cumplir ese sacrificio glorioso es Jesús, porque su sangre es sin mancha y sin contaminación. Amados, repito, la ofrenda fue puesta en la puerta. ¿Quién mismo es la puerta? Él es la puerta. Él fue puesto en la puerta y de ahí, mire yo, vea el sacrificio precioso de Jesús. Por eso es que ese lapso de tiempo en el que Él caminó desde el lugar donde fue condenado hasta el monte de la calavera, el monte Gólgota, ese como que representa el camino que el becerro debía tomar desde la puerta hasta la cúspide del altar de bronce. Esto es maravilloso. Jesús una vez más representado en nosotros. El Señor dice en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 8, yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una gran puerta abierta. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo sé cuál es esa puerta. Usted sabe quién es esa puerta. La puerta abierta es Cristo Jesús. Y Él, de ahí mismo hasta el altar del holocausto, ofreció su sacrificio en propiciación de nuestros pecados. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Otro aspecto muy importante es que tenía que ser degollado. Y alguien dice, me preguntaba en cierta oportunidad, por cierto, lo estoy tocando este tema en las enseñanzas que doy sobre la veracidad de las Sagradas Escrituras. Y me decía la persona, ¿por qué su Dios ama la sangre? Me hizo la pregunta. ¿Por qué lo degollaban? ¿Por qué hacían así al animal? Hay una cosa que yo le voy a decir, hermano. Estos tipos de animales está comprobado científicamente. Fueron capacitados para soportar ese tipo de pruebas. De hecho, usted recuerde, y lo vamos a ver en Levítico 11, el Señor había estipulado cierto tipo de animales aptos para comer y animales no aptos para comer. Eso no lo digo yo, eso está en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces, ay, perdona que le voy a hacer este comparativo. Yo he visto cómo degollan a una res, porque fue hecha para alimento del hombre, una res, ¿verdad? Y
he visto cómo degüellan un cordero y ellos son tan quietecitos, hermano. Yo sé que las reses pues lloran. Es tremendo cuando están en los rastros. Eh, para quienes tienen experiencia en esto saben que no estoy mintiendo. Pero es tan fácil degollarlos. Como que Dios les dio ese sentimiento de pureza, de obediencia, ¿no? De sumisión, que aún hasta para la muerte son tranquilitos, hermano. Yo he visto cuando degollan una gallina, ¿verdad? O un palomino, ¿verdad? Es tan fácil, pero hermano, ¿verdad? Acuérdese, ¿verdad? El tema ahorita no es qué puede usted comer o qué no puede comer, ¿verdad? Usted elige qué quiere comer. Pero el tema es, ¿ha estado usted presente cuando van a matar un marrano? Ese animal es, decimos en mi país, taliste para morirse, hombre, ¿verdad? Es pero necio para morirse, escandaloso, hermanos, ¿verdad? Y así podría poner yo otros ejemplos, pero ¿a qué me refiero yo, hermanos? A que estos animales fueron hechos con un sentido de obediencia, aún para morir. Fíjate qué tremendo. No cabe duda que esto apunta a Jesús. Y a la persona que me hizo esta pregunta yo le decía, ¿sabe qué? ¿Usted siente que eso es cruel? Mire con la ayuda del Señor, ¿verdad? Porque fue la respuesta que el Señor me dio. Aunque hay más respuestas bíblicas, pero con eso él quedó más que satisfecho, fíjese usted, porque me dijo, a su Dios le encanta la sangre. Mire la forma tan desagradable que mataban a los animales en el altar del holocausto, me dijo. O sea que él sí sabía, había leído las escrituras. Creo que ha leído Levítico 1 más que usted y que yo, ¿verdad? Porque sabía nombres y sabía, me dijo, ¿cómo así que se llevaban la sangre? Me dice, y la metían al lugar santo y luego al lugar santísimo, me dijo, y luego lo ponían en el propiciatorio. Wow, dije yo, este hombre sabe muchísimo de la escritura. Y le dije yo, ¿a usted se le hace eso muy desagradable, amigo? Le escribí, ¿verdad? ¿A usted se le hace eso muy desagradable? Demasiado, me dijo, ustedes tienen un Dios muy cruel. Y entonces le dije yo, ¿sabe qué quería enseñarnos a través de los sacrificios? ¿Quiere saber qué fue lo que le pasó a Jesús por usted y por mí? Y pues me lo llevé a un pasaje que usted conoce ampliamente, hermano, que usted lo ha leído no sé cuántos miles de millones de veces, ¿verdad? Porque yo sé que usted se deleita leyendo la palabra del Señor. Y le dije yo, ¿sabe qué fue lo que hizo Jesús por usted y por mí? ¿Qué me dijo? Exactamente lo mismo que le hacían a ese animal. ¿Sabe qué simboliza esa crueldad con la que matan al animal? Le dije. Eso fue lo que usted y yo le hicimos a Cristo Jesús. Porque sabía usted que Él fue muerto por nuestros pecados. Y me respondió. Quizás no sea una respuesta para usted muy convincente, pero me respondió. Me dijo, wow, no había pensado en eso. ¿Sabía usted? Le dije que para cubrir los pecados, ¿verdad? ¿Sabe usted quién merece morir así? A causa de la maldad. Y quédese con este rema, con este me voy a quedar. ¿Sabe quién merece ser descuartizado? Le dije. ¿Sabe quiénes merecemos que nos corten la cabeza y las manos y las patas y nos pongan asados en el lago de fuego? Le dije. Nosotros éramos los que merecíamos eso. Pero todo el furor del pecado era depositado en esos animales para que ellos no murieran de la misma forma. Le dije. Lo mismo fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, mis amados hermanos. Mas Él herido fue. Desde el 4, ciertamente llevó nuestras enfermedades. Fíjate, qué tremendo, hermano. Qué maravilloso es esto. Sufrió todos nuestros dolores. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Estoy leyendo Isaías 53:4. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, mire, le dije,
Dese cuenta. Y lo mismo te digo a ti, iglesia querida. Dese cuenta, le dije. Dese cuenta de lo que fue capaz de hacer Jesús por usted y por mí. ¿Verdad? Nosotros no lo merecíamos. Perdón, Él no lo merecía. Los que merecían morir de esa forma éramos nosotros. Por eso es que usted lo ve así de cruel. A usted le da náusea eso. Ese es para usted nauseabundo, porque Él me dijo que era nauseabundo. Pensar que a un Dios le gustaba la sangre. ¿Sabe qué significa eso? Le dije, ¿no? Lo nauseabundo de su pecado y del mío, le dije. Y mire, hermano, me dijo, lo felicito, señor pastor, me puso. Lo felicito. Nunca nadie me había respondido así. Y hermano, es una respuesta tan sencilla. Yo hasta me sonreí porque como fue chat, ¿verdad? Fue a través de mensajes. Yo hasta me reí y dije, pero ¿qué respuesta le di? Si quizás no le di la mejor respuesta teológica, pero sí le di la respuesta que salió de mi corazón. Y yo creo que eso es lo que usted siente en su corazón. La vergüenza, el asco, lo desagradable del sacrificio de un corderito, de un becerrito en el altar de los sacrificios. Es así de desagradable, es nuestro pecado delante del Señor. Por eso es que es tan desagradable el tipo de muerte de Jesús, hermanos, en la cruz del Calvario. Todos nos descarriamos, todos como ovejas sin pastor, ¿verdad? Pero Él llevó nuestra culpa. Eso está en el versículo 10, dice que con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, sujetándole a padecimiento. Pero vamos a ir viendo poco a poco. La sangre, en el versículo 5, regresemos a Levítico capítulo 1, por favor. Yo sé que usted me va a decir que no es igual, no son iguales las clases así virtuales. El rema fluye al ver que la gente se está comiendo la palabra, ¿verdad? Y aquí pues me es difícil saber si a usted le va a agradar esto o no, ¿verdad? Pero como sea, yo le estoy explicando el proceso del holocausto. Entonces dice el versículo 5 del capítulo 1, se degollará el becerro en la presencia de Jehová. Wow, hermano. Eso a mí me impacta. Porque el sacrificio de Jesús, con todo el respeto al Padre, pero ¿qué sentiría usted si enfrente suyo están descuartizando a su hijo o a su hija? Y están diciendo, la estamos matando porque ella está pagando el pecado de Anacleto, Farabundio, el Colocho, o qué sé yo. Me estoy inventando nombres para no ofender a nadie, ¿verdad? ¿Por qué me la está matando de esa forma? Porque con eso nos cobramos todo lo que nos ha hecho Farabundio, fulano de tal. Hermano, eso es doloroso. El Padre fue testigo presencial. Oh Santo Dios, agarre esto. Fue testigo presencial del sacrificio de Jesús. Él vio cuando lo estaban descuartizando. Cuando llegaron los soldados a apresarlo allá en Monte Getsemaní, usted se acuerda, ¿verdad? Que Pedro, que era lo que usted quiera, pero defendía su fe, defendía a su maestro, ¿verdad? Y para mí eso es admirable, ¿verdad? Aunque no justificable lo que hizo, porque sacó la espada y le voló la oreja a Malco, según Lucas. Y Jesús le sanó la oreja a Malco y le dijo, no, Pedro, ¿tú crees? Le dijo, que eso es maravilloso. ¿Tú crees que si esto no fuera plan, el Padre ahorita enviaría legiones, miriadas de ángeles
y en un momento los funde a todos. ¿Qué le decía a la gente en son de burla? Bájate, y no que sos hijo de Dios, pues, y no que sos el rey de reyes, y no que sos el súper. Pero era necesario que esto se cumpliera delante de la presencia del Señor. Póngase a pensar un momento, hermano. El Padre observando cómo lo deshacían y viéndole la cara a usted y viéndome la cara a mí. Houston, póngase a pensar en eso, hermano. En el nombre de Jesús, por lo menos eso llévese hoy, ¿verdad? Delante de la presencia de Jehová. Y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. El Señor, el Padre, fue testigo presencial del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amados, luego los sacerdotes, versículo 8, acomodarán las piezas. Esto tiene un significado poderoso. La cabeza, la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. ¿Qué idea le trae la palabra leña? Madero, ¿no? Madera. Eso es leña. Y el Señor dice en su palabra por medio del apóstol Pablo que Él fue puesto sobre de un madero. Esa cruz quemaba, hermanos. Esa cruz ardía en fuego. Esa cruz ardía en fuego porque era necesario consumir hasta lo último del sacrificio. Recuerde que mientras Jesús, yo recuerdo una enseñanza muy especial que el anciano Jesús Cabrera nos ofreció acerca de cómo murió científicamente Jesús. Para que él tuviera el ataque al miocardio que le provocó el estancamiento total de su corazón, tenía que haberse quedado absolutamente sin sangre. ¿Sabe cómo pongo yo de ejemplo esto, hermanos? Mi mamá ahorita recientemente que estuvo hospitalizada, llegó con su hemoglobina a 4. Cuando un ser humano normal, ¿verdad?, tiene que tenerla entre 18 y 21, y a un anciano con enfermedad crónica como ella, 15 mínimo. Mi mamá prácticamente estaba a punto que se le parara el corazón, porque ya el corazón estaba ya como cuando a usted se le olvida echarle aceite a su carro, ¿verdad? Y ya prácticamente el corazón ya no estaba bombeando, ya el corazón ya estaba porque el corazón lo que hace es bombear, ¿verdad? Y mientras tenga que bombear, pues tiene fluir. Yo no sé cuántos han alguna vez manejado una bomba hidráulica, ¿verdad? La que bombea. Mientras tiene algo que bombear, pues se mantiene la bomba con fuerza, pero cuando ya no tiene nada que bombear, se empieza como a agarrar aire, ¿no? Y eso es lo que pasó con el corazón del Maestro, de nuestro Salvador, del becerro, sin mancha y sin contaminación, que se empezó a quedar. Y dicen, ¿verdad?, como su muerte fue paulatina, dicen que uno de las muertes más duras, más desagradables, es desangramiento. Es por desangramiento. Porque no es en sí solamente una parte del cuerpo la que lo siente, sino que es prácticamente todo el cuerpo el que empieza a sentir el dolor
de la muerte por desangramiento. Jesús murió por desangramiento. Cuando el corazón se cansó de bombear y ya no había nada que bombear, entonces dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me dejaste así, Señor? Recuerde que ya le dije yo que cómo fue el sacrificio del Señor Jesús en la cruz. En presencia del Padre. El Padre entregó a su único Hijo. ¿Cuántos aman al Señor, hermanos? ¿Cuántos aman el sacrificio que Jesús hizo en la cruz de el Calvario? Hebreos 12, veamos qué dice ahí, hermanos. Hebreos capítulo 12. Me siento quebrantado ante esto. Hebreos 12, 24 dice, Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, toda esa sangre que él derramó en la cruz estaba siendo rociada sobre cada uno de nosotros, por amor a nosotros. Amados, Jesús hizo algo maravilloso con nosotros. Vayámonos al versículo 9, por favor. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará hacer arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida, olor grato para Jehová. Qué crueldad. Me decía este muchacho, qué cruel es el Dios de ustedes. Los crueles somos nosotros. Véalo de la inversa, ¿no? ¿Por quién fue esto hecho? Por causa de nosotros, ¿verdad? Los crueles fuimos nosotros, que lo dejamos morir así. Quienes merecíamos morir de esa forma, quienes merecíamos ese castigo vil, éramos nosotros, mis amados hermanos. Yo no encuentro otra explicación. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quedémonos con esto, hermanos. El sacrificio del Señor en la cruz del Calvario representa tantas cosas. Esto aplica para el vacuno y el ovejuno. La otra semana solamente vamos a ver ciertos aspectos del ovejuno, pero prácticamente ya tocamos el mismo sistema para el ovejuno, era el mismo sistema para el vacuno. La única diferencia es de que al vacuno pues le quitaban el cuero por ser más duro, ¿verdad? Pero si usted ve, todo esto apunta a Jesús. Ahora, la próxima semana veremos con la ayuda del Señor cómo era el sacrificio de aves. Y a través de eso vamos a ver otro aspecto del holocausto que también tiene que ver con nosotros, mis amados hermanos. Le amo en Cristo Jesús. Ojalá que hoy fue más corta la clase. Ojalá que usted aprenda. Ojalá que usted disponga su corazón para seguir aprendiendo y seguir meditando en estas cosas. Quizás
insignificantes, pero que tienen para el pueblo de Dios un significado maravilloso. Dije insignificante porque mucha gente menosprecia el libro de Levítico. Espero que usted no sea de esos que menosprecian el libro de Levítico. Ahí está representado el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Shalom.